Quiero dar la bienvenida a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército Colombiano, investigador de geopolítica mundial y estudios especiales de Rusia y de la antigua Unión Soviética. Y también quiero invitar a Shamel Tahir Silva, docente politólogo y magíster de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en estudios políticos. Shamel, Luis Alberto, bienvenidos. Gracias por acompañarme. Un poco la idea es que arranquemos tratando de hacer una contextualización del por qué se da y cómo se da. Una guerra que cuando arrancó, esta invasión cuando arrancó, estaba resumida en que sería únicamente un par de semanas lo que le llevaría a Rusia poder ganar o poder salir victorioso en Ucrania. No fue así. Luis Alberto, esto se da un poco por este enfrentamiento. Rusia dice que hay... incluso habló de lugares o comunidades neonazis que no respetan a Rusia, que estábamos hablando de países y regiones que querían anexarse a Rusia. Mientras tanto, también se habla de que no permitía o que estaba en juego el que Ucrania considerara anexarse o unirse a la OTAN. Luis Alberto. Vamos a tenerlo, pero entonces le hago la misma pregunta, Shamil, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo resumimos esta contextualización? Bueno, yo creo que vale la pena entender que no es una invasión que se da porque un día Putin se levantó con la intención con ganas de invadir Ucrania, sino que tiene que ver sobre todo con que la OTAN es un organismo militar de la Guerra Fría y es un organismo militar de la Guerra Fría que en el momento en que la Unión Soviética se desintegra, el gobierno de los Estados Unidos se comprometió con el gobierno ruso a que pues no iban a expandirse hacia sus fronteras, lo cual no se cumplió y lo cual en los últimos 30 años se ha venido incumpliendo de manera sistemática y Ucrania es el último estado de la frontera rusa que pues no hacía parte de la OTAN y no es un estado cualquiera, sino que es un estado estratégico en términos geopolíticos para el control del Mar Shamil, pero Negro. basada en el planteamiento que usted hace, ¿no le parece que fue entonces justamente Rusia la encargada de revivir a la OTAN? No, sí, claramente la invasión rusa a Ucrania le dio un aire a la OTAN que no tenía, ¿sí? Que no tenía y que le ha permitido en estos momentos plantearse pues más allá del mismo contexto europeo en un momento en donde estaba en crisis y en donde la misma Europa se estaba planteando si valía la pena seguir manteniendo la OTAN. Y precisamente la invasión rusa a Ucrania le da un segundo aire. Hoy la OTAN se está planteando directamente que sus enemigos son China y Rusia, se está planteando como un organismo prácticamente con alcance mundial, soportado sobre todo en el ejército de los Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viendo hoy, pues con esta extensión, bueno, pues con la prolongación de la invasión rusa a Ucrania. Ujú. Porque es cierto, los rusos se habían planteado una guerra relámpago y eso ya no se cumplió. Y Sí. es cierto también que no es claro, cuál va a ser el final de esta guerra en Ucrania. Claramente por la Adelante, qué pena. No, claramente por la respuesta del ejército ucraniano y también por el apoyo inmenso que le ha dado la OTAN y el ejército estadounidense a las fuerzas ucranianas. Estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares Ujú. en apoyo bélico y en financiamiento que le ha permitido al ejército ucraniano pues responder y también recuperar territorios que en un primer momento había pues ocupado el ejército Sí. ruso. Ahora le pregunto, Luis Alberto, basados en estos planteamientos, estamos hablando entonces de que se revive, se le vuelve a dar un aire, se le vuelve a poner gasolina a la OTAN, algo que ya estaba bastante disminuido. Toma fuerza, toma protagonismo. Seguimos viendo la insistencia por parte de Ucrania, no únicamente de formar parte de la OTAN, sino también de ser miembro de la Unión Europea. ¿Por qué esto, Luis Alberto, es absolutamente perjudicial o por qué lo ve tan perjudicial Rusia y que fue una de las causas, la principal causa de la invasión? Ana María, es que es muy sencillo. El señor Putin, desde que subió al poder,
ha exteriorizado la lamentación que tiene un grupo de personas extremistas en Rusia de que hubiera desaparecido la Unión Soviética y culpan de eso a Occidente. El pacto que se hizo en que se le reconocía a Ucrania, inclusive Crimea, en su momento lo aceptó Rusia sin ninguna contraprestación. Es más, Ucrania entregó todo el arsenal nuclear que tenía, se lo dejó nuevamente a la antigua Rusia y se deshizo de todo eso, hasta de las fábricas de armas y todo lo que componían la potencialidad bélica que tenía Ucrania. Lo que sucede es que Ucrania tiene una posición geoestratégica muy importante y el señor Putin no quiere entender, o se hace el que no quiere entender, que Ucrania es un país independiente y libre y tiene derecho a asociarse con quien quiera, en este caso con Occidente. Y él ha inventado el argumento de que es una amenaza contra Rusia y ese cuento es el que está vendiendo y con ese es que pretende incrementar la movilización y afectar al mundo occidental y afectar desde luego a Ucrania. Sí. Primero dijo que solamente le correspondía el Donbass y Crimea, ahora ya quiere más territorio y por último dice que Ucrania no existe como país independiente, sino que es un apéndice de Rusia. Y entonces con esa visión quieres volver a construir todo el antiguo imperio de la antigua Unión Soviética. Y Ahora, eso no se lo va a permitir. le pregunto, Luis Alberto, ¿por qué algo que se consideró que iba a ser una invasión rápida dentro de los cálculos de los rusos estaba que tomaría entre 4 y 6 semanas y estamos a más de 300 días de esta guerra? Porque inclusive esta semana que termina, el New York Times publicó un documento valiosísimo que más o menos se titula La catástrofe de Putin en Rusia y demuestra todas las fallas de comando, de dirección, de liderazgo, de estructura, de planeación que existen dentro de las fuerzas rusas y dentro del gobierno ruso. Y sobre todo hay una cosa, que es la mentalidad dictatorial y autócrata del señor Putin, que es lo que él dice y está repitiendo más o menos el ejemplo de Hitler. No se deja asesorar y toma decisiones atrabiliarias y esas conducen a que se fracase en el campo de operaciones y lo que es peor, va a llevar un montón de gente a que la maten en esta nueva invasión que piensa hacer y va a perder más prestigio y es el riesgo de que utilice las armas nucleares. Sí, bueno, y las armas nucleares, Shamel, han sido uno de los temas que se ha manejado con pinzas y que nos ha tenido en vilo durante todo este 2022. Pero le pregunto, Shamel, ¿cómo se mueve o cómo se reorganizó la geopolítica mundial en este año con lo ocurrido entre Rusia y Ucrania? Pues a ver, yo creo que primero hay que entender que Vladimir Putin es la cara de una oligarquía muy particular, que es la que gobierna la Rusia actual y que tiene como proyecto convertir a Rusia pues en la potencia mundial que pues fue durante prácticamente todo el siglo XX, a pesar de lo que ocurrió con Rusia en los años 90. Y es la cara de esa oligarquía, o sea, realmente Vladimir Putin no es un monarca absoluto, pero sí tiene muchísimo control sobre el sistema político ruso. Ahora, lo segundo, estamos transitando hacia un mundo multipolar en donde el proyecto de Rusia en su alianza con China es disputar el lugar que tuvo Estados Unidos durante todo el siglo XX en el contexto internacional y lo están consiguiendo. De hecho, si ustedes revisan, Vladimir Putin se reúne con pues el jefe de China, Xi Jinping, prácticamente una semana antes de empezar la invasión rusa y China pues es el motor económico de la alianza mientras Rusia es el motor militar. Eh, yo sí creo que esta invasión tiene características similares a lo que fue la crisis de los misiles de 1960. O sea, estamos en ese nivel de peligrosidad. Y eso tiene que ver con qué, pues con lo que hablábamos ahorita, con que Rusia hizo un mal cálculo y esto dejó de ser una guerra relámpago. Pero también hay que entender que no es la primera vez que Rusia se involucra en una guerra por fuera de sus fronteras, por lo menos desde que Vladimir Putin es gobernante. Estamos hablando de, en los últimos 20 años, la Segunda Guerra de Chechenia, estamos hablando de la invasión a Georgia, estamos hablando también de que Rusia ya estuvo involucrada en Siria apoyando al régimen sirio, estamos hablando de la invasión a Crimea en el 2014 en medio del cambio de régimen en Ucrania. Estamos hablando de que Rusia está teniendo, pues lleva 20 años
probando que sí es un actor activo dentro del nuevo sistema internacional que todavía no se termina de consolidar. Y ese sistema internacional no se termina de consolidar Ujú. y y cuando uno estudia la historia y hay estos momentos de crisis hegemónica, probablemente la respuesta pueda ser pues una respuesta violenta, como por ejemplo fue las bombas de Hiroshima y Nagasaki en el 45, pero pues no estamos aquí para adivinar el futuro, pero sí no se puede descartar esa posibilidad, que la respuesta para resolver este problema sea la respuesta atómica. Sí, no, y eso es uno de los mayores temores que hay en el mundo. Pero Luis Alberto, ¿considera usted que Rusia ha quedado más aislada aún? Y no únicamente por los países, sino un poco las respuestas que se han venido dando por empresas, por organismos internacionales, en varias facetas o en varios ámbitos. La gente ha protestado contra esta invasión ejerciendo, y yo no sé si lo podemos catalogar como ejerciendo algo o algún tipo de presión. Sí, claro, Ana María, y la ha recibido desde el frente interno y en el frente externo. En el interno, pues, las protestas han sido amplias, lo que pasa es que la policía ya es bastante represiva y bastante activa contra quien esté en contra de ellos. Y en el frente externo ha sufrido pues un aislamiento en cierta forma internacional, se le condena. Sin embargo, en la ONU hemos visto unos altibajos en las decisiones que toman algunos países que no quieren verse involucrados directamente por muchas razones, Ujú. pero realmente el salvavidas que ha tenido Rusia en este momento es China e India, que le han comprado bastante petróleo y que te apuntan a comprarle mucho gas. Sin embargo, no es tan seguro que eso pueda sostenerse en el tiempo, porque China está abriendo su portafolio también con el Medio Oriente y allá hay un buen Sí. surtidor de hidrocarburos. Ahora, Entonces, le pregunto, Luis Alberto, hay una cosa también, o sea, si bien China y la India han apoyado económicamente en este momento, hay una carta que tiene Rusia que es fundamental, que es el tema de la energía, ¿no? claro, y Europa está en este momento presionada por eso, pero Europa ha hecho un esfuerzo grande que no se sabe hasta cuándo lo soporten los ciudadanos europeos de conseguir el gas licuado de Estados Unidos y un avance que están haciendo con Qatar especialmente para la compra del gas. Ujú. Hubo una sanción en estos días impuesta por los 7 países más poderosos, poniéndole un precio al petróleo, pero mientras tenga la compra de China y de India, tiene recursos Rusia y lo ha demostrado. Y además porque por el mercado negro se ha demostrado que está comprando muchos elementos de tecnología que le han permitido seguir construyendo sus misiles y sus equipos de combate. Oiga, aquí tenemos también algo de información. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como la OTAN, fue una de las alianzas militares que estuvo más presente pues, durante todo este año. A pesar de que Ucrania no hace parte de este grupo internacional, sí ha estado apoyado y este es el apoyo que recibieron. Aunque Ucrania lleva años presionando para convertirse en miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, no se le ha concedido el ingreso. Sin embargo, la presencia creciente de la Alianza de Defensa de 73 años en el este europeo es una de las razones que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha citado para invadir Ucrania. A pesar de que Ucrania no es miembro de la OTAN, otros estados miembros han enviado armas y suministros mientras el país intenta luchar contra los rusos. Necesitamos darnos cuenta de que los ataques de Rusia tienen graves consecuencias. Los ucranianos pueden disparar y han derribado muchos de los miles drones entrantes, pero no todos, y por lo tanto estos ataques han causado un daño significativo. Creo que todos hemos visto estas imágenes tomadas desde satélites donde se ve a Europa en la luz y se ve a Ucrania en la oscuridad, y eso refleja las enormes consecuencias, por lo que hay una gran tarea para reconstruir todo esto. Los líderes de la OTAN en varias ocasiones han embosado una nueva visión estratégica para identificar los planes de Rusia que involucran a Ucrania y afectan al mundo. Le pregunto, Shamel, ¿cree usted que finalmente Ucrania pueda llegar a formar parte de la OTAN o este ya sería un detonante definitivo? Yo creo que esa sería una línea roja que podría pues acercarnos precisamente a esa resolución atómica del conflicto.
Lo cierto es que pues Rusia también tiene posiciones avanzadas dentro de Europa. Casi nadie habla de Kaliningrado y Kaliningrado es una región rusa entre Polonia y Lituania. Ucrania tiene muchísimo interés en involucrar a la OTAN directamente en la guerra con tropas. No sé si lo recuerdan, pero en noviembre hubo un misil que cayó en Polonia, Sí. que en un primer momento Ucrania dijo que lo había lanzado Rusia y resulta que lo lanzaron las mismas fuerzas ucranianas. Esa es la razón también de que el presidente ucraniano esté en estos momentos en Estados Unidos. Hay una necesidad de que haya un involucramiento muchísimo más activo de la OTAN dentro de este conflicto. Pero pues yo creo que la respuesta es los diálogos y el diálogo para pues llegar a una resolución pacífica de estos conflictos. Hay unos acuerdos a los que se llegaron en Minsk en el 2014 y en el 2015 promovidos por Alemania y por Francia. La Unión Europea está discutiendo abiertamente esa posibilidad y es probable que la resolución pacífica de este problema sea que pues las regiones ucranianas al oriente del río Níper pues queden bajo control ruso y eso le permita a Rusia pues ese control del Mar Negro y probablemente eso no va a ser una posición que pueda aceptar fácilmente el gobierno ucraniano, pero es la respuesta digamos más salomónica a esta guerra. Vamos a ver si eso se va a lograr, porque los discursos que uno le escucha al presidente ucraniano en esta visita que ha hecho a Estados Unidos han sido precisamente de que deben ir con ellos hasta el final y hasta las últimas consecuencias, que no creo que sea la respuesta más racional a esta guerra. Ahora, Luis Alberto, esta ha sido una guerra para Ucrania mucho más defensiva que ofensiva. Se ha jugado todo en su territorio. Se habla de cómo la tecnología ha sido un detonante relevante para esta guerra. La tecnología que pues le ha podido dar Occidente a Ucrania para defenderse, los miles de millones de dólares que están en juego. Y ya se empieza a hablar de una reconstrucción. ¿Y no le parece un tanto anticipado cuando sabemos todavía que el conflicto está muy latente, no? Sí, claro, claro. Y el riesgo que se corre aquí es que Putin fracase en la parte terrestre porque no tiene la capacidad. La movilización que va a hacer no tiene las condiciones de enfrentar una guerra terrestre efectiva contra Ucrania y puede utilizar esas armas. Además, la tecnología que le está brindando Occidente y este anuncio del envío de los misiles Patriot, que apenas le dan, no se sabe si es una sola batería o son varias, y probablemente ese involucramiento progresivo es el que corre el riesgo de llegar a la espiral atómica. Y decía nuestro contertulio que no se puede llegar a la línea roja de dejarle a Ucrania que haga parte de la OTAN, y la contrapregunta es, si es que Ucrania es un país independiente, autónomo y tiene derecho a aliarse con quien quiera. Aquí lo que vemos es la tenacidad del señor Putin por apropiarse de lo que no le corresponde, y hay varios documentos muy serios, por ejemplo, la declaración de la OTAN del 15 de marzo de este año, que termina, en el cual se comprometen en que Rusia tiene que desocupar todo el territorio de Ucrania, inclusive Crimea, porque se lo anexó de manera ilegal. Entonces, son posiciones muy difíciles de adquirir. Y la visita del señor Zelensky a Washington no es simplemente algo simbólico, como lo han dicho. Es que no se había visto desde antes de la Segunda Guerra Mundial la inclusión de Estados Unidos con la visita de Churchill a Washington, otro evento similar, y solamente la señora Pelosi lo mencionó muy tangencialmente, pero esto tiene mucho de profundo e implica una serie de compromisos que podrían ser el anticipo del escalamiento de la guerra, y necesariamente Rusia tiene que aceptar que Ucrania es independiente y puede aliarse con quien quiera, y no es que porque le pertenece la seguridad de Rusia puede afectar a Ucrania, porque eso sería darle patente de corso a China para que haga lo mismo en Taiwán, o a Rusia para que siga con Kaliningrado, y ahí sigue a Rumania, y ahí sigue a Suecia, y tenemos aquí un problema grandísimo que es una guerra mundial. Tengo que ir cerrando con ustedes dos y agradeciéndoles, pero les voy a, con lo que les escucho y esta parte final, Shamel, se nos viene entonces un 2023 bastante más complejo.
en el tema de esta guerra, porque es una guerra que ha traído un coletazo económico, geopolítico, muy duro para el resto del mundo. Pues los que estudiamos la geopolítica y las relaciones internacionales siempre tenemos que estudiar a Tucídides. Y de Tucídides hay una frase que vale la pena citar. Y él decía cuando estudiaba la guerra entre Atenas y Esparta que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles lo que deben. ¿Sí? Entonces puede que en el discurso hablemos de democracia y derechos humanos, pero lo cierto es que precisamente como vimos un momento de crisis hegemónica del sistema internacional, por lo menos desde la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos, la guerra en Irak, Siria, Libia y la guerra en Ucrania hoy en día, los fuertes están haciendo lo que quieren, no solo Rusia, y los derechos humanos y la democracia quedan en un segundo plano. Lo que se está jugando acá es quién va a dominar, qué potencia va a dominar el siglo XXI. Y es por eso que no se puede descartar una respuesta atómica de Rusia o China y tampoco se puede descartar que este conflicto se extienda. Es por eso que también en los últimos meses hubo coqueteos del gobierno de los Estados Unidos en Taiwán. No podemos olvidar que Nancy Pelosi visitó Taiwán, tensionando también a las fuerzas chinas. Entonces, lo más probable, lo que nos dice la información y los datos, es que estos conflictos se van pues a profundizar. No hay que dejar de lado que esto no se puede ver también sin el problema económico, sin el problema social. Es una crisis sistémica, y las crisis sistémicas normalmente se resuelven de manera violenta, desafortunadamente. Luis Alberto, ¿cómo ve usted este desarrollo ya para el próximo año, por lo menos para este primer trimestre del 2023? Pues miren, Ana María, en lo táctico, Rusia naturalmente va a lanzar la invasión. El señor Putin, porque él quiere demostrar que puede, y va a tener un fracaso y puede ocurrir el riesgo de que utilice armas de destrucción masiva, no solamente las nucleares. Y China está sacando la brasa con mano ajena, porque China también tiene los ojos puestos sobre la gran riqueza que tiene Rusia, y en caso de que Rusia fuera derrotada, China entraría a terciar en sus ventajas. Pero en el Pacífico hay intereses de Australia, hay intereses de Japón, de Corea del Sur, de Corea del Norte, y podría desatarse una tormenta de fuego allá. Igual en el Medio Oriente, en el conflicto eterno entre chiitas y sunitas, que están casi que perfectamente marcados en cada una de las dos tendencias. Entonces puede desencadenarse, y cualquier agresión de los musulmanes contra Israel podría ser un detonante mayor. Entonces aquí hay una serie de intereses geopolíticos que son muy claros, sistémicos, porque articulan un montón de elementos en los cuales se requeriría la mayor tranquilidad mental y la mayor tranquilidad para buscarle soluciones diplomáticas en un escenario que cada vez es más tirante y muy complejo de predecir. Luis Alberto, le quiero agradecer, Luis Alberto, Shamiel, gracias por haber estado aquí, por acompañarme en esta primera parte del especial de la que ha sido sin duda la noticia internacional más importante de este 2022, que además de ser la más importante, ha traído varias secuelas y todo ha girado alrededor justamente de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. A los dos, muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida con más en Hoy en el Mundo. Continuamos hablando de cómo esta situación o cómo esta guerra ha afectado a nivel global, cuáles son los alcances, la última visita que realizó Zelensky a la Casa Blanca y muchos otros temas.